Hola, somos el equipo 2 y a continuación les explicaremos el procedimiento ordinario de 2012 que se lleva ante las juntas de conciliación y arbitraje. Se inicia con la demanda laboral que se presenta ante la oficialía de partes. La junta tiene 24 horas para radicar la demanda y asigna una junta especial para que le asigne un número de expediente. Este es el auto de radicación. Posteriormente se turna a la junta especial y va a ser esta la junta encargada de conocer del asunto. En el acuerdo de radicación se va a señalar la fecha de audiencia, de conciliación, demanda y excepciones, que son 15 días después de que se haya radicado la demanda, y se debe emplazar a los demandados con 10 días de anticipación, según el artículo 870. En caso de que la demanda tenga algún defecto, la Junta va a prevenir al actor para que subsane, y este lo tiene que hacer 3 días posteriores a la prevención de ese acuerdo. Posteriormente a eso, entramos a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En la audiencia de conciliación, las partes, ayudándose de los conciliadores de la Junta, van a buscar llegar a un acuerdo conciliatorio para que de esa manera no desarrollar todo el procedimiento, ya que si las partes no llegan a un acuerdo o un convenio, entonces se va a seguir el juicio. El objetivo de esto es que platiquen, se lleven la propuesta y pueden llegar a un convenio. Si no se llega al convenio, entonces lo que sigue es la audiencia de demandas y excepciones, en la cual el actor puede ratificar su demanda si cree que la demanda está perfecta. Solo la ratifica o, en su caso, puede aclarar, modificar o enderezar. En caso de que ratifique, en ese momento se va a llevar a cabo la audiencia. Pero si aclara, modifica o endereza, no se lleva a cabo la audiencia y se debe señalar nueva fecha de audiencia 10 días posteriores a esa fecha. La parte demandada es la que tiene que decir que solicita que se suspenda la audiencia y se señale nueva fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya que en los casos de aclarar o modificar, la Junta no es responsable, debido a que esa solicitud de partes. Únicamente en el caso de enderezarse, la Junta de oficio suspende la audiencia. Y si en la etapa de conciliación no han llegado a un convenio, entonces en la etapa de demanda y excepciones, la Junta va a seguir insistiendo en llegar a un acuerdo o un convenio y se señale fecha de pago, y esta ya tendría categoría de laudo. Si la parte actora ratifica, modifica, aclara o endurece, la parte demandada va a dar contestación a esa demanda a través de oponer sus excepciones y defensas. Posterior a eso se hace la réplica y la contrarréplica, o puede ser que la parte demandada reconvenga al actor. El actor, si sucede esto, puede solicitar que se suspenda la audiencia y le da 10 días hábiles para contestar la reconvención. Cuando finaliza la réplica y contrarréplica, termina la audiencia de C, D y E. 10 días siguientes a la celebración, entramos a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. El actor y el demandado van a ofrecer pruebas para acreditar su dicho en la demanda y la parte demandada para acreditar su dicho a la contestación de demanda. Después, derivado de eso, se objetan las pruebas. Después se realiza un acuerdo de admisión de pruebas. La Junta va a establecer cuáles pruebas de las que se exhibió la parte actora y la parte demandada se admiten, desechan y se va a señalar la fecha de desahogo de pruebas. ¿Qué puede pasar en ese acuerdo? La Junta se reserve, es decir, no va a señalar fechas, va a solicitar y analizar las pruebas que ofrecieron las partes y solicita a la Junta reservarse ese acuerdo. Y la ley señala que tiene 5 días hábiles a partir de la audiencia para dictar acuerdo de admisión de pruebas, y en ese momento termina la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Audiencia de desahogo de pruebas. Se señalan las fechas, ya sea que se haya ofrecido confesional, testimonial o pericial, que son las pruebas más comunes. Después te señalan fecha para desahogo, y en el desahogo la Junta va a girar oficios y exhortos. Si solicitaste algún informe al SAT IMSS, ellos se encargarán de girar los exhortos y los oficios solicitados. ¿Y qué pasa si no están preparadas las audiencias? Si no se citaron a los testigos, si no se citó a los confesantes. En ese momento se va a suspender esa audiencia y van a señalar nueva fecha. La Junta debe de cumplir con 10 días para señalar la nueva fecha. Después de que ya se desahogaron todas las pruebas, dice la ley, que esa etapa de desarrollo de pruebas no puede pasar
más de 30 días. Y en ese periodo de tiempo se tienen que desahogar todas esas pruebas. Después, la Junta va a señalar y va a darles a las partes 2 días para que puedan rendir sus alegatos. Una vez que las partes las ofrezcan, se va a realizar una certificación de que ya no quedan pruebas pendientes a desahogar. Se les notifica posteriormente a la parte actora y a la parte demandada para que ellos mencionen si están conformes con dicha certificación. En el caso de que no lo estén, tienen 3 días para valorar si quedan pruebas pendientes a desahogar o no. Y bueno, en el caso de que queden pendientes pruebas al desahogo, tienen 8 días para señalar fecha de desahogo de esa prueba y después tienen 24 horas para volver a solicitar a las partes que rindan sus alegatos. En caso de que la certificación quede ya establecida y ya no queden pruebas pendientes al desahogo, es decir, las partes hayan estado conformes, se declara cerrada y posteriormente la Junta tiene 10 días siguientes para dictar un laudo. Como sabemos, el procedimiento ordinario empieza con la fase escrita, en el caso de la reforma de 2019. Esta inicia con la presentación de la demanda. Según el artículo 871, el procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de la demanda ante la oficialía de partes o la unidad receptora del tribunal competente. Después, en un plazo de 24 horas, el tribunal correspondiente decide admitir o no la demanda. En caso de que la demanda se ajuste a derecho, se admite y se dicta el acuerdo de admisión dentro de un plazo de 3 días. Si es negada, se le dan 3 días para que el actor subsane dicha demanda. De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el tribunal subsanará las omisiones o irregularidades y será admitida. Después, en un plazo de 5 días, el tribunal emplaza a la parte demandada. Se emplaza a la parte demandada para que haga su contestación por escrito con la copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como las pruebas ofrecidas en esta, donde se ofrezca pruebas y excepciones procesales. En caso de no hacerlo, se tendrá por admitido las peticiones de la parte actora. De aquí suceden 2 supuestos. El supuesto 1 es la terminación del proceso, que es que el demandado acepte la demanda. De esta manera, el tribunal cita a las partes a audiencia de juicio en un plazo no mayor de 10 días, donde dicta sentencia respectiva y se termine el proceso. El supuesto 2 es la continuación del proceso. En caso del allanamiento por parte del demandado, el tribunal emplaza a la parte actora corriendo traslado junto con las pruebas para que dentro de un término de 15 días conteste el acuerdo a su derecho e interés y ofrezca pruebas y objete las contrarias dentro de un plazo de 8 días. Después el tribunal corre traslado a la parte demandada. Es importante mencionar que justamente el incidente de personalidad lo puedo promover en esta fase cuando se me da vista de los documentos antes de que se corra traslado y se resuelve en la audiencia preliminar. En el caso de que el tribunal corra traslado a la parte demandada, para formular su contrarréplica por escrito objetando las pruebas. En caso de no hacerlo en este plazo, se tendrá por perdido el derecho y se continuará el procedimiento. El supuesto del tercero interesado. Las partes podrán solicitar a que se llame a juicios a terceros que puedan ser afectados por la resolución que se dicte en el procedimiento, siempre que se justifique la necesidad de su allanamiento, misma que deberá ser antes de la audiencia preliminar. También es importante mencionar que el incidente de la nulidad se presente dentro de esta fase, como sabemos. Sin embargo, es importante mencionar que se deberá promover dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento el acto irregular, hasta antes que se dicte la sentencia. Ahora pasamos a la audiencia preliminar. Según lo que nos señala el artículo 873-E, su objeto es depurar el procedimiento, establecer los hechos no controvertidos y acordar sobre las pruebas. Es decir, que en audiencia preliminar se van a desahogar con la comparecencia de las partes. Debe acudir de manera personal el actor o en su caso su representante y de igual forma la parte demandada. Y van a resolver las excepciones procesales que se hayan hecho valer. Además, el tribunal va a hacer su manifestación respecto a la admisión de pruebas. Una vez que de todos estos documentos el tribunal ya haya fijado la litis, entonces respecto a esto va a hacer su manifestación sobre qué pruebas va a admitir y qué pruebas va a desechar. También va a realizar todos los acuerdos correspondientes para que al momento en el que se señalen las fechas de desahogo ya se tengan preparadas todas las pruebas. Aquí en esta audiencia preliminar, de manera oral, es cuando se va a poder plantear el recurso de reconsideración.
Una vez que ya se han realizado las manifestaciones sobre la admisión de pruebas, entonces se señala la fecha de juicio oral dentro de los 20 días siguientes a la audiencia preliminar. También hay que recalcar que según el artículo 763 bis, en lo que se refiere a los incidentes, que son competencia, personalidad, acumulación y excusas, se suscitarán y se resolverán en esta etapa de la audiencia, en la audiencia preliminar, oyendo a las partes y suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de la unidad en el que se deberá promover dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular hasta antes de que se dicte sentencia. Audiencia de juicio. Inicia con la comparecencia de las partes. La audiencia de juicio se desahogará con la comparecencia de las partes que estén presentes en su apertura. Las que no hayan comparecido en su inicio podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que el juez no lo haya dado por concluido. La falta de notificación obliga al tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. El segundo punto es la fase de desahogo de las pruebas, en la cual se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor y luego las del demandado. Si alguna no está debidamente preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará la deserción de la misma, salvo causa justificada, en cuyo caso el juez señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los 10 días siguientes. El juez deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba para que se identifique, y si no lo hace en la audiencia, se le concederá 3 días para ello, apercibiéndola de que en caso contrario se dejará sin efecto la declaración correspondiente. Aquí pasamos al cierre de la etapa del juicio, en el cual el secretario del tribunal hará la certificación respectiva. Realizados que sean los alegatos de las partes, el tribunal declarará cerrada la etapa de juicio. En caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo. Pasando a la sentencia, el tribunal emitirá la sentencia en la misma audiencia, con lo que se pondrá fin al procedimiento. El texto de la resolución deberá ponerse a disposición de las partes en la misma audiencia. No procederá recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor. No obstante, ya sea de oficio o a petición de partes, el juez podrá subsanar las omisiones u errores en que hubiera incurrido, o bien podrá precisar algún punto hasta antes de dictar sentencia.